amoroso y buen Padre Santo. Después de haberte dedicado unas alabanzas, deseando con todo el corazón que haya encontrado a contentamiento tu Santo Espíritu, porque la finalidad es de que tu nombre sea enaltecido y tú te paseas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Por eso, Señor, te damos las gracias por todo ello, Señor, de que nos concedes todavía, Señor, de estar delante de ti. Ahora, Señor, te rogamos que tomes en tus manos a tu siervo que va a pasar, Señor, delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo le recuerde, lo guíe, conforme a tu santa y divina voluntad. Pues te lo rogamos con todo el corazón, y tu iglesia, Señor, que sea la que pongamos por obra tu santa palabra, porque, Señor, ya que tenemos el privilegio por medio de tu Hijo amado Jesucristo, te rogamos con todo el corazón por ello, Señor, que vino a la tierra mostrando ese amor tan grande para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos todo tu iglesia con todo el corazón en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, vamos hermanos, así puestos de pie. Vamos a recibir a nuestro hermano Raúl. Tiene su lugar. Paz a vosotros, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Lucas capítulo 16, hermanos. Lucas capítulo 16. Vamos a leer unos cuantos versos, empezando con el 19. Siguen con su vista, por favor. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Amén. A ver, ¿quién se acuerda de mis hermanos sin que vean? Somos trampas. Sin que vean su Biblia. ¿En qué año, hermanos, se hace la traducción del latín de la Biblia al español? De la antigua versión que tenemos, que usamos normalmente. ¿Se acuerdan? No tiene que ser preciso el año, pero más o menos. Mis hermanos aquí, ¿se acuerdan? Ahí dice al principio en las primeras páginas, ¿verdad que sí? Por eso usamos la antigua versión. Y luego la nueva versión dice que es de 1960, ¿verdad? Sí. Ahorita que ya vieron, estamos hablando de los años 1500, ¿verdad que sí? Entonces la primera traducción del latín al español, hermanos, según la que usamos nosotros,
es del 1500 promedio, para no ver exactamente cómo. Antes de esta versión, hermanos, se hizo otra que en la portada le pintaron un oso como queriendo alcanzar una fruta en un árbol y le llamaron la Biblia del oso. Pero no fue muy vieja, hermanos, también fue en 1500, unos cuantos años antes, nada más. Esas son las dos versiones, hermanos, que se hicieron del latín al español. Ya antes, hermanos, en Alejandría se hizo una versión de los 40, donde se tradujeron al griego, y del griego al latín, y del latín al español. Hermanos, entonces empezaron a ocupar palabras en los 1500 para la Biblia, como infierno. Lo sacaron, hermanos, de un libro que se escribió en el año 1300 por un escritor que se llamó Dante Alighieri. Dante Alighieri, hermanos, escribe una novela muy famosa hasta nuestros días, y que la religión católica se basó en esas creencias para hacernos creer, o hacerle creer al sistema católico romano, las consecuencias de portarse mal. Esa novela, hermanos, se llamó La Divina Comedia, que se escribió en los años 1300, 200 años antes de que se tradujera la Biblia al español. Por eso, cuando la Biblia se traduce al español o al latín, se usaron muchas de esas palabras que Dante Alighieri puso, como infierno, como paraíso, como Hades o Gehenna, o en hebreo lo que es el Seol. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros no entendemos la Biblia, porque nada más oímos las predicaciones que se nos dan, pero muchas veces no hay la capacidad de nosotros para poder explicar ciertas palabras, y ni hay la curiosidad del oyente para investigar esas palabras. Por ejemplo, hermanos, aquí dice que cuando se murió este hombre malo, ¿a dónde fue? Al infierno, hermanos, ¿sí? Pero también allá en ese lugar, fíjense qué coincidencia, o qué, cómo está el asunto aquí, en el infierno, o donde se encontró al mendigo y lo vio. O sea que si nosotros tomamos esto literal, como cree el católico romano, los dos estaban en el infierno, ¿verdad que sí? Y según el católico romano dice que el infierno, bueno, no nomás el católico romano, la inmensa mayoría de las religiones cree así. El infierno es un lugar de tormento donde está un fuego ardiendo, donde ahí está la gente quemándose y sufriendo los tormentos por el fuego. ¿Cómo ven, hermanos, todo eso? Como que suena interesante, como que suena curioso, pero lo curioso es que los dos están en el infierno, nada más que uno está en el seno de Abraham y el otro atormentado, ¿verdad que sí? Y consciente, porque se da cuenta que este hombre mendigo, que se llamaba, ¿cómo? Estaba recostado en el pecho de Abraham. Y Abraham, hermanos, como un hijo, yo creo que le sobaba el pelo, le hacía un cariño por aquí, no sé, hermanos, como se quieran imaginar ustedes el cariño que le hagan ustedes a su hijo, no niño, grande. Y el otro atormentado, y le dice, Padre Abraham. O sea, los dos eran hijos de Abraham, pero uno se portó mal. Pero resulta, hermanos, que los dos están en el infierno. Eso es lo que a mí me causa curiosidad. Dice, hermanos, más adelantito, ahí en Lucas, capítulo 24. Verso 33 en adelante. Lucas capítulo 23, verso, dije 24, ¿verdad? Pero es 23, disculpen. Lucas 23, verso 33. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes.
Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él, los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si ese es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: ese es el rey de los judíos. Vean, hay que poner atención aquí, hermanos, en eso que leímos. En ese tiempo, hermanos, se hablaba el griego, el latín y en el hebreo en esos lugares. Eran los idiomas más comunes, los que más se hablaban en esos lugares. Dice el verso 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir hoy vas a estar conmigo en el paraíso? El paraíso, hermanos, fue un lugar literal donde todo era belleza, paz, armonía y no había necesidad de nada. Un lugar que todos quisiéramos estar ahí. O en un lugar de descanso, ¿qué les parece? Ya retirados, viejitos, o sea, los 70 años, 75, ya en los últimos días, en un lugar donde tengamos comida a nuestro tiempo, donde tengamos el agua calientita para nuestras necesidades, donde el cuarto esté fresco en tiempo de calor y calientito en tiempo de invierno, y que no nos falte nada hasta que nos muramos. ¿No será eso un paraíso también, hermanos? ¿No será eso algo que se desea? ¿Verdad que sí? Una comodidad tal, pues creo que se lo merecen todos los seres humanos que han trabajado arduamente. Eso es un paraíso, un lugar de descanso. Fíjense, hermanos, que dice la historia. Para eso hay que leer un poquito, por lo menos ver películas, hermanos. Ver películas de los gladiadores, ver películas de la muerte y crucifixión de Cristo. Por lo menos vean eso, hermanos, si no leen. Y se van a dar cuenta, hermanos, que los romanos eran prepotentes, soberbios, arrogantes, porque las podían. Porque ellos, cuando iban cargando la señora con el mandado de sus compras, veían pasar a un judío y le decían: hey tú, ven, llévate las bolsas a mi casa. Y el judío no tenía que decir que no, hermanos. Lo tenía que hacer porque una mujer romana se lo pedía. Y si se negaba, pobrecito de él, se le acusaba con los soldados o con los centuriones, y eran unas pelas que les daban, hermanos, hasta matarlos, porque para ellos eran como animales. Por eso Jesucristo, en una parte de la Biblia, ustedes lo conocen, dice muy claramente: mira, el que te hiere la mejilla, ponle también la otra. El que te quita la túnica, la capa, dale también la túnica. Y el que te pide que lo cargues una milla. ¿Por qué, hermanos? Porque eran salvajes, porque los tenían peor que animales, porque los maltrataban y porque las podían y porque sabían que si no se hacía, eran castigados. ¿Sí? Eso fue para ese tiempo, hermanos. Eso de la mejilla, eso ya pasó, eso ya no. Hoy no, a mí si me dan una cachetada, pues por lo menos corro, pero no voy a dejar que me den la otra. Eso ya pasó, hermanos. Eso ya fue en su tiempo, ¿verdad? Si me dice: hermano, me vas a llevar cargando hasta mi casa. No, sí, cargando. Ya ni hay burros para eso siquiera. Ahora que lo llevara yo, ¿se imaginas? No, mejor corro, pero de que lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Es que así eran los romanos, hermanos. Y entonces, como había opresión, maltrato,
y estaban subyugados como esclavos o peor que animales, se empezaban a rebelar unos que otros valientes de los judíos, y salieron los esenios y los celotes, hombres que no les gustaba el maltrato y mejor se iban a vivir a las montañas lejos de los romanos, y de noche venían y robaban y huían, o mataban por ahí a escondidas a un romano que los descubría y se iban a esconder otra vez, hermanos. Pero agarraron a estos dos y a muchos más. Y entonces, cuando ya estaban siendo crucificados, conociendo la ley de Dios, que no debían robar, que no debían matar, adulterar y todas las leyes, uno de ellos, reconociendo que estaba mal y reconociendo en ese momento al Señor Jesús, le dice: Señor, mira, pues acuérdate de mí. Si lo que hice lo hice por necesidad. Por ahí hay un texto en Proverbios que dice: Señor, 2 cosas te he demandado antes de morir, no me las niegues, por favor. ¿Verdad que sí? ¿Qué más dice, hermanos? Aparta de mí palabra mentirosa, y no me des riquezas ni pobreza, porque si soy pobre voy a robar. Y ellos por pobreza robaban. Y si soy rico voy a negar de ti, porque voy a decir: más vale un peso en la bolsa que Dios. No quiero eso, Señor. Y ellos robaban, y cuando lo está castigando le dice: pues acuérdate, Señor. Pero antes el otro se burlaba: sálvate tú, que eres el Hijo de Dios. Porque ese fue de los montones que no creyeron en Jesucristo. Y al otro le dijo: mira, hoy nos vamos a morir, hoy nos vamos a morir, y nos vamos a ir al infierno. ¿O no Jesucristo bajó al infierno? ¿No se murió? Dijo: hoy nos vamos a morir y vas a estar en el seno de Abraham, porque se va a acabar tu sufrir. Entonces desde hoy, no es que lo anduviera trayendo Jesucristo de arriba para abajo, no. Hoy, porque hoy ya estaba destinado que Jesucristo iba a morir, y junto con Jesucristo esos dos. Pero resulta que Jesucristo tuvo más aguante, ¿verdad? O menos. Pues se llevó su hora exacta nada más. Porque cuando le fueron a quebrar los pies, ya no fue necesario. Ya estaba muerto. Y al estar muerto, el otro que le dijo: desde hoy vas a estar conmigo, pues es que estaba, hermanos, en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? Descansando. Esa es una respuesta para alguna pregunta que pudiera haber ahí, hermanos. ¿Qué pasó con ese de hoy vas a estar conmigo? Pues muerto, descansando en el paraíso. El paraíso es un lugar de descanso. No cuando alguien se muere, ¿cómo se dice? Descanse. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, hay palabras así. Hades, que es el inframundo para los griegos, que dicen que allá van. Hay paraíso, hay el seno de Abraham, hay infierno, hay Seol, hay Gehenna. Pero ¿saben qué, hermanos? Todo es lo mismo. Todo es el sepulcro, en otras palabras, como lo llamamos ahora en español. No hay mucha ciencia, hermanos. Nada más es cuestión de estudiar un poquito, de que nos dé la curiosidad. ¿Qué dijo el maestro, el ministro, el diácono, el ayuda, el laico, el prospecto? ¿Qué dijo? No, habló del infierno. Bueno, pues el infierno nos da miedo hasta decirlo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, los que tuvimos alguna vez otra religión, que es un lugar de tormento, y que ahí, en ese lugar, ¿quién vive, hermanos? El enemigo de Dios, por no decir el nombre. Y por eso nos da miedo, hermanos. Pero fíjense, hermanos, lo voy a volver a leer. Dice que había, verso 38, también sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jesucristo, un título escrito en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo. Entonces en griego es Hades, en latín es infernus o infierno,
y en hebreo Seol. Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Pues de cierto te digo que todos tus sufrimientos aquí se acabaron, porque al estar muerto vas a estar en el paraíso, vas a estar descansando. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Paso a vosotros.